Bueno, como les contaba en el video anterior, les voy a contar un poco de estimación no paramétrica de la densidad. Si bien no es uno de los temas que están dentro del programa del curso, es una herramienta, yo creo que bastante poderosa y es muy visual, digamos. Justamente es una herramienta exploratoria, entonces me parece piola que aquellos que nunca se han encontrado con este estimador sepan de qué se trata. Voy a contar estimación de densidad, por el momento no voy a contar estimación no paramétrica de la regresión, pero bueno, capaz que más adelante surja y en ese caso lo retomamos. Para poner en contexto, digamos, si uno tiene una variable aleatoria x, lo que uno quiere hacer es estimar la densidad de f de x, ¿sí? El enfoque más usual es el enfoque paramétrico. ¿Cuál es el enfoque paramétrico? Bueno, dice, bueno, uno tiene ahora una muestra aleatoria que tiene la misma densidad que mi variable, son todas independientes, y yo lo que voy a suponer es que mi variable x, digamos, tiene una función de densidad que pertenece a una cierta familia paramétrica. ¿Qué es una familia paramétrica? Es un conjunto de funciones que dependen todas de un parámetro. O sea, por ejemplo, yo sé que mi familia es normal, ¿está bien? Entonces, esta función de densidad va a ser la función de densidad de una variable normal, o es de una binomial. Son binomiales, no sé, toma el valor 1, 0. O sea, estas son todas 1 o 0. Pero lo que no conozco es la probabilidad de éxito, la probabilidad que tome el valor 1. Entonces yo lo que quiero es estimar P. ¿Está bien? Y si yo te digo cuál es el P de esa variable, entonces ya conozco toda la densidad, porque sé que es una binomial y me estás estimando el P. Entonces a eso llamamos una familia paramétrica, o sea, la función de densidad la conocemos todas, salvo el parámetro P que no conocemos, o salvo los parámetros muy sigma cuadrado de la normal que no conocemos. Esto es, digamos, si uno está en esa situación es bastante afortunado porque conoce bastante información de la densidad. Entonces, digamos, en estas circunstancias es muy fácil estimar la densidad. Lo que uno tiene que hacer es estimar el parámetro, ¿sí? Estimar el parámetro de alguna manera. Y para esto hay métodos, por ejemplo, el método de máxima verosimilitud, el método de los momentos, no sé, estimadores de mínimos cuadrados. Existen muchas formas de estimar de mínima distancia, muchas formas de estimar parámetros. Y una vez que uno tiene los parámetros estimados, lo que hace es imputar, digamos, si yo estimo el parámetro P, digamos, de una binomial por 0,37, entonces voy a tener una binomial con probabilidad de éxito 0,37. Entonces acá hay dos ejemplos. Si yo asumo que mis variables son exponenciales lambda, una vez que vos me das un estimador de lambda, yo te puedo estimar la densidad. Si asumo que mis variables son normales, me das un estimador de muy sigma, entonces te voy a conocer toda la densidad, te voy a poder estimar toda la densidad. Ahora, ¿por qué surge el enfoque no paramétrico? Es porque uno no siempre está en la situación de que conoce cuál es la verdadera densidad de las variables, ¿sí? Cuál es la verdadera familia donde puedo asumir que la densidad vive. No sé que es normal, no puedo asumir que es normal, no puedo asumir que es binomial. Entonces, ¿qué hago? ¿Puedo hacer algo? Entonces, el enfoque no paramétrico lo que sí supone es que la función de densidad es una función suave. La forma más sencilla de estimar la densidad sin suponer nada es con el histograma, que ya lo vimos cuando vimos con formas de graficar con R. Pero ¿qué es lo que me dice el histograma? ¿Qué es lo que hace el histograma? Dice, bueno, yo tengo datos, no sé, en este caso generé datos con esta densidad, o sea, yo conozco la densidad, genero los datos y ahora hago de cuenta que no la conozco, ¿está bien? Eso es simular. Entonces genero mis datos, entonces tengo una muestra aleatoria entre menos 4 y 4, ¿sí? Tengo puntitos acá entre menos 4 y 4, no sé, te voy a tener más, acá tengo acá lo voy a tener mucho, esos son mis datos, ¿sí?
ahí tengo datos. Entonces lo que hace el histograma es, bueno, digamos, el eje de las X en pedacitos y cuenta, ¿no? cuántos datos me caen ahí y grafico la altura en función proporcionalmente a la cantidad de datos que me caen ahí. Y así construyo el histograma. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que si este histograma, si bien la función de densidad es una función de densidad continua, ¿sí? Si bien esto es continuo, el histograma me da una escalera. Y este no es un problema de la densidad, sino que es un problema del método de estimación. O sea, siempre que construyo un histograma me va a dar una estimación de esta densidad que no es continua, está bien que pega saltos. Eso es lo que está escrito acá. O sea, el estimador de densidad tiene básicamente dos problemas. El primero es que nunca va a ser suave, por definición de cómo es el estimador de cómo es el histograma. Y por otro lado, depende mucho de el ancho del beam, ¿está bien? Y de dónde empiezo en el beam. ¿Sí? Eso se puede ver, se puede tirar algunos ejemplos donde fácilmente lo pueden ver. Vamos, si yo muevo el inicio o muevo el ancho, me va a cambiar mucho la forma. Entonces, nada, si bien el histograma es una herramienta que se usa mucho, no es una herramienta, está muy lejos de ser una herramienta ideal para estimar una función de densidad. Entonces, lo que vamos a contar es cómo se construye, o sea, y cómo se piensa, que es una idea muy sencilla, muy linda, los estimadores de densidad por núcleos. Entonces, el estimador de densidad con núcleos parte del hecho que uno sabe que la probabilidad de que una variable pertenezca a un cierto intervalito no es otra cosa que integrar la función de densidad en ese intervalo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Yo quiero estimar cuánto vale, si tengo un punto X, quiero estimar cuánto vale su densidad en el punto X. Entonces, lo que puedo hacer para estimar la densidad en el punto X es pararme en un entornito alrededor de X, entre X menos H y X más H, y tratar de calcular esta área de acá. Y eso me va a dar una buena estimación de f de x. En otras palabras, digamos, uno sabe que la integral entre x menos h y x más h de una función la puede aproximar por el tamaño del intervalo, o sea 2h, por f de x en el punto medio. ¿Sí? Eso por un lado. O sea, el área de esta curva entre x menos h y x más h la puedo aproximar por el área de ese cuadrado, de ese rectangulito. Eso por un lado. Pero por el otro lado, sabe que si uno tiene una muestra aleatoria, si tiene datos, si quieren, yo puedo estimar la probabilidad de que x esté en un intervalo como. ¿Cómo calculo la probabilidad de que x esté en un cierto intervalo? Digo, bueno, si tengo datos, lo que hago es contar cuántos de estos datos me cayó en este intervalo y lo divido por el total de los datos. ¿Sí? Vamos, ¿cómo calculo la probabilidad de que una persona que elijo al azar mida más de 1,5 metros? Y bueno, lo que puedo hacer es tomar una muestra de 100 personas y ver el porcentaje de personas que miden más de 1,5 metros, ¿no? Bueno, eso es lo que estoy haciendo acá, es contando cuántas personas me cayó adentro de este intervalo dividido el total de las personas. Y esto, ¿por qué va a funcionar bien? Por la ley de los grandes números, que me dice, bueno, no, esto es un promedio, es el número de gente que me cayó ahí adentro dividido el total, es un promedio, y por la ley de los grandes números va a converger a su esperanza, que es esto de acá. O sea, esto tiene un argumento teórico de por qué funciona estimar una probabilidad con promedios de área.
Entonces, por un lado tenemos que esta probabilidad puede ser estimada así, y por otro lado tenemos que esta probabilidad es igual a esto. Pero nosotros no conocemos, no podemos hacer esta cuenta. ¿Está bien? Sí, lo que podemos hacer es estimarla con el área del cuadradito, ¿sí? Con esta área del cuadradito, del rectangulito. Entonces, si ahora unimos todo, lo que vemos es que 2h por f de x, que es aproximadamente esta probabilidad, la podemos aproximar por la cantidad de muestra que me cae en este intervalo dividido n. Con lo cual, si yo quiero saber cómo estimar f de x, ¿qué tengo que hacer? Bueno, f de x va a ser aproximadamente el número de muestras que me cae en el intervalo dividido 2h n. Bueno, esa es una propuesta para estimar la densidad. ¿Es lo mismo que el histograma? No. ¿Por qué no es lo mismo que el histograma? Voy a pasar a ver, ¿dónde está? Bueno, se ve que no tengo el grafiquito, pero ¿por qué no es lo mismo que el histograma? Porque lo que estoy haciendo yo cuando hago esto es cambiar para cada punto, o sea, voy a graficar acá, yo tengo una función, esta es mi densidad, la densidad teórica, ¿no? Que no conozco. Yo acá tengo un punto x y yo quiero estimar f de x. Y entonces yo lo que hago es pararme en el intervalo x menos h, x más h. Y cuento cuántos puntos me cayeron acá adentro, ¿sí? Ahora, cuando yo me cambie de punto, esté en este punto, estime en este punto, voy a mirar otro intervalito. Y si yo ahora me paro en un punto que está acá, voy a cambiar el intervalito. En cambio, el histograma, ¿qué es lo que hace? Fija, no mueve el intervalito cuando mueve el punto. ¿Está bien? Yo acá muevo el punto, el intervalito se mueve con el punto donde miro. Muevo el punto, miro este intervalito. Si ahora tomo este punto, miro este intervalito. En cambio, el histograma lo que hace es mirar, es partir acá en clases, digamos, en diferentes intervalos fijos, y si el punto me cae acá, miro este intervalito, y si el punto me cae acá, miro este intervalito también, no cambio el intervalito. Entonces, tiene una diferencia sutil con el histograma, pero es una diferencia bastante fuerte a la hora de calcular el estimador. ¿Qué satisface este estimador de densidad? Que es positivo, bien porque la densidad es positiva, integra 1, ¿está bien? El histograma también integraba 1 y también era positivo. Son dos propiedades que también tiene el histograma, pero que queremos que tenga el estimador de densidad, porque la densidad es positiva e integra 1. Y otra propiedad que uno lo puede escribir así. ¿También? Si yo considero esta función, esta es la función indicadora y del intervalo, voy a pensar así, y de un intervalo cualquiera a b en un punto t, quiere decir que esta función vale 1 cuando t está en el intervalo b y vale 0 cuando t no está en el intervalo b. Esa es la función indicadora que estoy usando acá. Entonces, ¿cuánto vale esto? Esto vale 1 si x y está en el intervalo x menos h, x más h, y vale 0 si x y no está en el intervalo x menos h, x más h. Entonces, ¿qué es lo que hace? Acá me va a dar, por cada vez que un elemento de la muestra esté en este intervalo, me aporta un 1. Entonces, si sumo todos esas funciones indicadoras, voy a tener cuántos x y estaban en ese intervalo. ¿Está bien? Entonces, pensar en esta cantidad de elementos que están en este conjunto, es el cardinal de este conjunto, es lo mismo que pensar en esta suma. ¿Sí? Son dos formas equivalentes de escribirlo. Bueno, esto da lugar a lo que se llama como el estimador de Parsec. ¿Sí? El estimador de Parsec es 1 sobre nh de la suma desde i igual a 1 hasta n, o
sea, cuento cuántos xy están acá adentro, o lo que es lo mismo, x menos xy sobre h están entre el menos 1 y 1. ¿Sí? A ver, por las dudas lo voy a mostrar acá. Digamos, ¿qué quiere decir que xy, perdón, mantener la notación, qué quiere decir que xy esté en el intervalo x menos h, x más h? Esto es igual a 1 si siempre que x menos h es menor que xy menor que x más h, o es lo que es lo mismo que menos h es menor que xy menos x menor que h, o lo que es lo mismo que menos 1 esté entre xy menos x sobre h y menor que 1. Entonces, decir que el xy esté en este intervalo es lo mismo que decir que xy menos x sobre h esté en el intervalo menos 1, 1. Entonces, eso es el paso que hice de acá, de acá a acá. ¿Sí? Entonces, si uno llama acá a esta función, el estimador de Parser lo puede escribir como 1 sobre nh, la suma es de igual 1 de k de x evaluada en x menos xy sobre h. Bueno, k se llama núcleo, h se llama ventana o ancho de banda o parámetro de suavizado. ¿Qué es lo que vemos? Acá hice un grafiquito con h igual a 10 y acá con h igual a 20. ¿Bien? Yo tengo que elegir alrededor del x cuánto mirar. O sea, la ventanita esa alrededor del x te la tengo que dar yo, este h te lo tengo que dar yo. Bueno, si yo te doy h igual a 10 o te doy h igual a 20, me cambia bastante, digamos, la forma del gráfico, pero se ve también bastante picuda. ¿Está bien? O sea, el h tengo que elegirlo adecuadamente. ¿Sí? Entonces, lo que se puede hacer es modificar un poquitito el estimador de Parser. En lugar de tomar un núcleo como el de Parser, que es una función escalonada, lo que se puede hacer es tomar un núcleo más suave. Y eso se ilustra bien en este dibujito. Digamos, el núcleo de Parser lo que hace es separa en este punto y mira un entornito alrededor del punto y a todos los elementos de ese entorno le da el mismo peso. ¿Sí? Acá le da el mismo peso 1. O sea, si x está acá adentro vale 1 y si no vale 0. Lo que se propone con lo que se llama el estimador de Rosenblatt es decir, bueno, no, en lugar de darle todos el mismo peso, dale más peso si estás cerquita y dale menos peso si estás más lejos. ¿Bien? Entonces propone cambiar a esa función escalonada por una función que tenga esa pinta. ¿Sí? Y eso en cada punto. En cada punto, parate en este punto y elegí esta función núcleo centrada en este punto. Paras en este punto, elegí esta función núcleo centrada en este punto. Y dale peso según esa función de densidad. Hay muchos núcleos, núcleo rectangular, triangular, gaussiano, el núcleo de Epatchnikov, que tiene una propiedad particular que no nos importa mucho. Son distintas formas del núcleo. Todos tienen que ser simétricos porque no tengo más, digamos, es razonable pensar que a los puntos que están, digamos, que el peso va a ser simétrico, no debería por qué darle más peso a los puntos de este lado respecto a los de este lado, por ejemplo. Entonces, acá está el mismo ejemplo que les mostré antes, con ventana 10 y con ventana 20, pero eligiendo otro núcleo. Entonces lo que vemos es que, voy a volver para atrás así
lo recuerdan, o sea, lo que se ve acá es que es bastante más rugoso, ¿sí? En cambio, cuando uso el núcleo de Pashchnikov, se suaviza un poco, ¿vale? Pero todavía con la ventana 10 o con la ventana 20 tengo una apariencia bastante diferente. La elección de la ventana, como les decía, es crucial, ¿sí? Un estimador de ventana chiquitito me va a dar un estimador más rugoso, que es lo que se ve acá. Una ventana grande me va a dar algo un poco más sobresuavizado, digamos, más aplanado. Y eso es lo que tengo que elegir. Hay métodos de selección automática para elegir la ventana, métodos plugin, métodos de validación cruzada, hay algunas reglas. El R lo hace automático. No me preocuparía demasiado porque divulgar cómo son esos métodos, porque bueno, el R lo hace automáticamente, pero nada, es algo que está al alcance de ustedes si lo quieren leer. Hay una relación entre la ventana, el tamaño de la ventana y el tamaño de la muestra. Muy brevemente se las cuento. Digamos, uno podría calcular el sesgo y la varianza del estimador de densidad y tienen, digamos, estas formas. Entonces, ¿qué es lo que uno ve acá? Es que si uno quiere un sesgo chiquitito, necesita una ventana chiquitita. Pero si uno pone una ventana chiquitita, ¿qué es lo que pasa? Una ventana chiquitita acá me da esto muy grande, entonces la varianza es muy grande. Entonces hay un juego entre ventana chica y ventana grande. ¿Está bien? Esta ventana tiene que ser chiquitita, pero no tan chiquitita. Entonces, nada, es lo que le decía. Si uno quiere el sesgo chico, necesita ventana chica, ¿sí? Y además, fíjense que la ventana depende de la derivada segunda de f, o sea, depende de la curvatura de f, cuán curvada es la f. Y por otro lado acá, si la varianza va a disminuir de acuerdo a n por h crezca en conjunto, ¿sí? Entonces necesito que h sea chico para que la varianza se achique, necesito que h sea grande para que la varianza se achique, pero lo que uno puede pensar es que en realidad lo que necesita es que n por h sea grande para que la varianza se achique. Entonces, por eso es que uno necesita que h tienda a 0 y que n por h tiende a infinito. ¿Sí? Digamos, si h tiende a 0, esto se va a achicar, y si n por h tiende a infinito, esto se va a agrandar, con lo cual esto se va a achicar. Y eso es lo que se llama, digamos, el trade-off entre sesgo y varianza que tiene el papel de la ventana. Bueno, en otro video les voy a contar esto, cómo hacerlo en R, digamos, cómo implementar, ¿no? Cómo son las funciones de estimadores de densidad en R.